Buenas, estimados. Hoy vamos a resolver un problema, ¿sí? Que les voy a grabar por este video tutorial. Entonces, el ejercicio más o menos dice lo siguiente, ¿sí? En el núcleo que se muestra en la figura es de acero, con una curva de magnetización que se muestra también en la siguiente figura. Entonces, la figura justamente es este núcleo, vean, tiene dos bobinas. Y este justamente es el ejercicio número 3 que yo les he propuesto en su práctica, ¿sí? Entonces, también tiene una curva de magnetización, dice, del material magnético, vean, donde la intensidad de magnetización H en las abscisas, en las ordenadas, estaría en esa densidad de flujo, ¿sí? Estarían teslas. Entonces, para cada intensidad varía nuestra densidad de flujo, donde la curva más o menos representaría nuestra permeabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a continuar viendo, ¿sí? Dice, eh, repite el ejercicio 3, el que les he propuesto, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Que se le dio como práctica, pero esta vez no suponga que el valor de la permeabilidad relativa es constante. En realidad, en los materiales ferromagnéticos la permeabilidad no es constante. Sí, en el vacío es constante, pero en los materiales ferromagnéticos no lo es. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto flujo producen en el núcleo las corrientes especificadas? ¿Cuál es la permeabilidad relativa de este núcleo en estas condiciones? La permeabilidad relativa es de 1200, supuesta en el ejercicio 3. ¿Sí? Entonces, ¿es una buena suposición para estas condiciones? ¿Es una buena suposición en general? Entonces, este es el problema que estoy planteando, ¿sí? Ahora vamos a hacer un repaso del ejercicio número 3, que justamente es esta que les he propuesto yo, ¿sí? Entonces, esta ustedes ya la tienen, donde nos dan las bobinas en el 1 y 2, 600 y 200 respectivamente, las corrientes también 0,5 y 1 amperio, ¿sí? En este caso nos dicen que para el ejercicio de ustedes que tienen que resolverlo, la permeabilidad relativa es constante, pero en mi caso vamos a ver que no es constante, ¿ok? Bien, continuando con el ejercicio, estimados. eh, Recuerden que los datos, dijimos que la permeabilidad relativa no era constante. Nos pide ya el flujo total, la permeabilidad relativa, dado que la corriente en la bobina 1,05 amperios, el número de espiras 600 y 2 1 amperio, el número de espiras en la bobina 2 es 200. Y también nos preguntan, ¿es buena o está bien la suposición que la permeabilidad relativa sea de 1200? ¿Sí? Entonces vamos a dar aquí la solución, estimados, ¿ok? Entonces la solución sería de la siguiente manera. Empezamos. Nosotros como en el núcleo, si hay dos bobinas, entonces las fuerzas magnetomotrices son aditivas. Entonces podemos decir que la fuerza magnetomotriz total es igual a la fuerza magnetomotriz en el primer núcleo más la fuerza magnetomotriz en en la segunda bobina, ¿sí? Primera bobina y segunda bobina. Muy bien. Si ese es el caso, recordemos que como fórmula general, la fuerza magnetomotriz se expresa por el número de bobinas multiplicado por la corriente, ¿sí? Entonces, para cada bobina, ¿sí? Entonces podemos realizar que la fuerza magnetomotriz total es igual al número de bobinas 1, la corriente 1, más número de bobinas 2 y la corriente 2, ¿sí? Entonces, reemplazando los datos,
el número de bobinas en este caso es 600, la corriente 0,5 más 200 es número de bobinas o espiras, número de espiras en la bobina 2 por I2, que es 1 amperio, ¿no? Entonces, hallando el valor de este, nos va a salir 500, ¿sí? Pero ¿qué unidades? Recuerden que N1 es espiras y esto es amperios, entonces va a ser amperios por espiras. ¿Sí? Bien, eso va a ser el valor de nuestra fuerza magnetomotriz total. ¿Ok? Entonces, bien, recordemos que la integral se da de la intensidad de campo magnético multiplicada por un elemento diferencial, que va a ser diferencial de L, ¿sí? Eso es igual a la fuerza magnetomotriz. ¿Ok? La fuerza magnetomotriz. Entonces, para nuestro caso, ¿sí? Como es núcleo conocido, vamos a multiplicar la intensidad de campo magnético por la longitud media, ¿sí? Entonces, para nuestro caso va a ser aquí la fuerza magnetomotriz total, ¿ok? Entonces de aquí tenemos la fuerza magnetomotriz, la longitud media la vamos a encontrar, donde nuestra intensidad de campo magnético la podemos hallar, si lo despejamos, ¿no es cierto? Fuerza magnetomotriz total entre la longitud media. Entonces aquí es igual la longitud media. Bien, continuando, aquí ya he realizado, ya he dibujado, por ejemplo, nuestro núcleo. Entonces, para hallar la longitud media, básicamente es la línea que he trazado en verde, ¿sí? Toda la longitud media. ¿Sí? Vean que está en el centro de tal vez de las dos aristas, si vale el término. Entonces, aquí podría ser igual la longitud media, ¿sí? Vamos a hallarla. La longitud media, si es igual. En este caso, observen que he sacado las dimensiones del dibujo. Esto es 50, ¿sí? 50, esto es 15, 15, ¿no? 15, 50 de acá a acá, y de profundidad nos dicen que son 15 centímetros también. En la parte vertical también es 50, 15 y 15, ¿no? Aquí. Entonces aquí me ha faltado, hasta aquí es 50 y esto también vale 15. 15, 50, 15. 15, 50, 15 y de profundidad 15. Muy bien. Entonces, veamos esta parte. Aquí sería igual. Sería que de aquí a aquí valen 50. Muy bien, voy a anotar 50, ¿sí? Más esta parte, recuerden que esto vale 15, la mitad sería 7,5. Más, o sea, 50 más 7,5 más 7,5 sería 50 más 15. Entonces sería 50 más 15, ¿no? Entonces 50 más 15 es 65. 65 aquí y aquí 65. Entonces igual lo voy a poner para este lado 50 más 15, ¿sí? Entonces ya he sumado esta parte y esta parte. Ahora voy a sumar la parte vertical, que es lo mismo, ¿no? 50 más 15 y este lado también 50 más 15, ya que 50 más 75 más 75 serían 50 más 15, 65. Entonces tal vez me hubiera hecho más fácil que 65 por 4, ¿no? Pero bueno, ya que estoy haciendo de esta forma, no hay lío. Entonces la longitud media será igual a 65 por 4, más o menos es 260 centímetros. Y en metros sería 2,6 metros, ¿no? 2,6 metros. Bien, ya tenemos la longitud media en este caso, ¿ok? Entonces, nosotros ahí ahora
ya podemos hallar en realidad la intensidad de campo magnético, ¿sí? Donde nuestra intensidad de campo magnético va a ser igual a la fuerza magnetomotriz total entre la longitud media, y eso va a ser igual aquí a 500 entre 2,6, donde nuestra intensidad de campo magnético, dividiendo eso, nos va a salir 192,3. Esto es amperio por espiras, dividido entre longitud sería sobre metro. Listo, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden hallar, recuerden, el flujo total, ¿ok? Entonces, yendo a nuestra figura que teníamos, nuestra gráfica que básicamente nos representa la permeabilidad variable entre la intensidad de campo magnético y la densidad de campo magnético. Entonces, a una determinada H, ¿sí? A una intensidad, hay una densidad de campo magnético. Utilizando esa gráfica, ¿sí? Podemos hallar nosotros que de esto, ¿sí? Del valor de una intensidad de 192,3 amperios espira sobre metro, se puede hallar que la densidad de campo magnético es 0,18 teslas, ¿ok? Entonces quisiera que ustedes puedan hallar de esa simple gráfica el valor que yo ya lo he hallado, ¿sí? Ya lo he hallado, entonces ahora solamente lo estoy representando, ¿ok? Entonces, si ya tenemos la densidad de campo magnético, podemos usar la fórmula que nos dice que el flujo total, ¿sí? El flujo total es igual a la densidad de campo magnético por el área. Ya tenemos la densidad, el área. ¿Cuál es el área? ¿Sí? El área no es nada más que, tal vez aquí podemos dibujar en nuestro dibujito, el área es esta parte, ¿sí? Esa parte, donde toda la parte rayada, donde el área será igual que al lado, el lado que vale 15 centímetros por la profundidad que vale 15 también, ¿no? Entonces, o también podemos expresarla 0,15 metros por 0,15, ¿no? Esto es en centímetros, esto es en metros. Muy bien. Entonces podemos reemplazar, ¿sí? Aquí es 0,18. El área va a valer 0,15 en metros. Vamos a trabajar 0,15. Entonces el flujo total nos va a salir un valor de, multiplicando ya con la calculadora, nos va a salir 0.00405, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que Tesla es Weber sobre metro cuadrado. Entonces aquí voy a anotar, es Weber sobre metro cuadrado, ¿sí? La unidad es de esta, ¿sí? Por el área que es metro cuadrado, entonces me quedaría en Webers, ¿no? Webers. Muy bien. Entonces yo ya habría hallado el primer inciso de nos piden el flujo total, ¿ok? Bien, en esta parte yo ya he dibujado la analogía que hacíamos con el circuito eléctrico y el circuito magnético, ¿sí? Donde el voltaje, ¿sí? Aquí en el circuito eléctrico se representa por la fuerza magnetomotriz y la corriente por el flujo, la resistencia por la reluctancia, ¿sí? Entonces, se hace una analogía y con esta analogía nosotros podemos hallar mejor nuestro flujo magnético en un núcleo ferromagnético, ¿ok? Y así de esta manera podemos hallar, como les digo, mejor los flujos. Bien, si ese es el caso,
entonces nosotros podemos, de esta fórmula, podemos decir que la fuerza magnetomotriz total es igual al flujo total por la reluctancia total, ¿sí? Muy bien. Para el siguiente enunciado nos piden hallar la permeabilidad relativa, ¿sí? Entonces, de esta fórmula vamos a interpretarla primero. Recordemos que la reluctancia en general, en este caso la total, es igual a la longitud media por la permeabilidad del material entre el área, ¿sí? Bueno, y en este caso nosotros queremos relacionar la permeabilidad relativa, que eso es igual a la permeabilidad del material dividido entre la permeabilidad del aire, ¿sí? O del espacio. Esta es una constante conocida. Nosotros de aquí vamos a despejar μ y lo vamos a introducir a esta fórmula, ¿ok? ¿Sí? Entonces, para ese caso, ¿sí? La reluctancia total es igual a la longitud media, ¿sí? Despejando esto no es nada más que la permeabilidad relativa multiplicada por la permeabilidad del vacío multiplicada por el área, ¿sí? Aquí hemos despejado μ y lo hemos introducido acá, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a reemplazar esta reluctancia total acá, ahí, ¿no? Entonces, nuestra fuerza magnetomotriz total va a ser igual al flujo total, ¿sí? Por la reluctancia, que vale todo esto. Entonces va a ser longitud media, permeabilidad relativa y del vacío el área, ¿no? Entonces de esta parte podemos observar que nosotros ya tenemos la fuerza magnetomotriz, el flujo total, la longitud media, la permeabilidad del vacío es una constante y el área también, ya lo tenemos. Entonces de aquí ya podemos despejar la permeabilidad relativa y hallar ese valor, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces la permeabilidad relativa ya despejada básicamente sería el flujo total por la longitud media entre la fuerza magnetomotriz total por la permeabilidad del vacío y el área, ¿sí? Bien, aquí reemplazando datos, vean que el flujo total es 0,0405, la longitud media 2,6 metros, la fuerza magnetomotriz 500, la permeabilidad del vacío es una constante, la cual es 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro, y aquí ya lo hemos colocado ese valor, ¿no es cierto? Y el área es 0,15 por 0,15, ¿no es cierto? Bien, reemplazando datos, en esta parte nos saldría que la permeabilidad relativa es igual a 745, ¿sí? Entonces, tal vez realizando un análisis dimensional, ¿sí? Entonces podemos observar que en la permeabilidad relativa aquí va el flujo su unidad es el Weber, ¿no? ¿Cierto? Entonces la longitud en metros, la fuerza magnetomotriz es amperios por espira, la unidad de la permeabilidad del vacío es henrio sobre metro y el área que es metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces de acá podemos simplificar, este metro se va con este, 1 con este, entonces amperio metro henrio es Weber, entonces Weber con Weber se va, entonces nuestra permeabilidad relativa obviamente es adimensional, ¿no es cierto? Entonces sobre la interrogante que nos decían, la última pregunta es, ¿estaría bien la suposición de que nos diéramos la permeabilidad relativa de 1200? Eso estaba en su ejercicio de ustedes en el número 3. Viendo este resultado, podríamos decir que no estaría bien, ¿no es cierto? Ya que la permeabilidad relativa no es constante.
Para cuestiones de cálculo sí podemos darnos como una constante, pero en la vida real los materiales ferromagnéticos tienen su permeabilidad variable. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que este video haya sido claro, estimados. Saludos cordiales.